versículo 8, y después que ustedes encuentren el texto, vamos a orar al Señor, que Él nos guíe en este tiempo, porque este mensaje que vamos a tocar en esta noche requiere de que cada uno de nosotros podamos ir tomando algunas decisiones delante de Dios que van a ser importantes para nuestra vida. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, y yo voy a leer ahí versículos 8 a 10. Y luego de eso, hermanos, vamos a orar al Señor. Muy bien, ¿ya estamos todos aquí frente a la palabra? Amén, muy bien. Dice así la palabra de Dios, Hechos 16, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Como pudo notar, al fin del verso 9 está el título de nuestro mensaje. En las palabras de este varón macedonio que dice a Pablo: pásanos y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Y dice Pablo, nosotros tuvimos por cierto, es decir, que entendieron claramente que le estaba llamando el Señor para que les anunciase el Evangelio. Y ese va a ser el tema entonces que nos ocupará en esta noche: pasa y ayúdanos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por cada alma aquí en este lugar y algunos más que quizás tengan que llegar, y que tengamos el corazón preparado para recibir tu palabra, el oído sensible para escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Sabemos que estamos en este lugar con un propósito que al final del mensaje lo comprenderemos. Habla, Señor, a nuestras vidas, enséñanos a través de tu palabra. Todo esto pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pasa y ayuda. Puede notar que hay un varón de pie, dice, y él está rogando a Pablo que pase a ayudarlo. Este varón está representando al pueblo, a la gente común. Él no es un líder político, no tiene un cargo importante en la sociedad. Él es simplemente un varón, como cualquier persona. Y él está aquí clamando y está él expresando una necesidad. Cuando nosotros leemos este pasaje, hermano, esto es un recuerdo para cada, es un recuerdo, hermano, que estamos rodeados de un mundo con gente necesitada. Nosotros estamos rodeados de un mundo con gente necesitada, un mundo que pide a gritos a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor, que vayamos a ayudarles. Los gritos del mundo, hermanos, son desgarradores. Los gritos del mundo pertenecen a almas sufrientes. Los gritos de este mundo, hermano, pertenecen a gente desesperada. Los gritos de este mundo son de necesidades urgentes que deben cubrir. Hogares que se desmoronan, vidas jóvenes que se terminan, que se destruyen. Un horizonte oscuro cuando se mira el plano económico, cuando se mira la vida moral de nuestra sociedad, todo es oscuridad. Y la vida espiritual es bastante pobre, es bastante escasa. Y por eso el mundo que habitamos nos gritan a nosotros, los hijos de Dios:
pasen, ayúdanos. Necesitamos de ustedes, necesitamos de su predicación, necesitamos de sus predicadores, necesitamos de su oficio de comunicadores de la verdad de Dios. Pasen a ayudarnos. Nosotros estamos necesitando el mensaje que ustedes tienen. Es el mensaje de salvación, es el mensaje del Evangelio. Es lo que el mundo nos está pidiendo. Y a veces la iglesia, hermanos, está como escondida, en silencio. No podemos cubrir las necesidades de este mundo. Pero si ustedes miran con atención, la gente que nos rodea son dueños de almas vacías en el trabajo, en la universidad, en los colegios, en la vida familiar, en nuestro vecindario, gente con almas vacías, gente con almas rotas, cargando amarguras y fracasos de tantísimo tiempo. La gente que nos rodea a nosotros, hermanos, son gente que están como olvidados. Nadie se acuerda de ellos. Los que están marginados, los gobiernos políticos no se acuerdan de ellos. Otros no se acuerdan, los familiares. Y lo más grave es que la iglesia de Cristo tampoco se acuerda de esa gente. Y ellos están gritando. Ellos están clamando. Están por todas partes diciendo, pasen a ayudarnos. Vengan a ayudarnos. Es una invitación a salir de las cuatro paredes de una congregación y acercarnos a esas almas necesitadas y poner un poco de atención y llevar un alivio. Vivimos en medio de un mundo sufriendo. Y cuando abrimos la Biblia, se entera a nosotros como iglesia, despierta, despierta ya. Hay que escuchar ese clamor, hay que escuchar esos gritos. Matrimonios que se destruyen, hogares que se derrumban, gente vacía, gente encadenada a diferentes adicciones. Esa gente en necesidad nos está llamando, mis hermanos, y nos dicen, pásanos, ayudarnos. Dice que este varón le rogaba a Pablo. No era un pedido común, no era si te parece, no era si te gustaría. Fíjate si tú puedes. No, le rogaba, por favor, la necesidad es urgente. Y la gente que nos rodea, hermano, está atrapada en necesidades que son urgentes. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos una acción, una actitud misericordiosa como la que tuvo aquel samaritano del cual nos habló el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, cuando Jesús contó acerca de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y en el camino salieron unos salteadores, unos ladrones, y lo apalearon, y dice el Evangelio, y lo dejaron medio muerto, tirado al costado del camino. ¿Recuerdan? Y dice Jesús que pasó un sacerdote representando la religión y lo vio ahí malherido y tirado, y dice el Evangelio, y siguió de largo. Y dice que luego pasó un levita que va en representación del poder político del Estado y le vio malherido, medio muerto, y pasó de largo. Pero finalmente Jesús nos cuenta que vino un samaritano. Y ese samaritano fue movido a misericordia. Su corazón fue conmovido por la situación de ese hombre que se estaba desangrando, abandonado, olvidado al costado del camino. Y el samaritano tomó aceite en un símbolo de suavizar esas heridas. Y es lo que este mundo necesita de nosotros como iglesia. Que hagamos algo que suavice su dolor, algo que alivie su dolor, algo que les produzca una calma a ellos. Y ninguno de nosotros puede decir, no sé cómo hacerlo. Hablarle del Dios que usted conoce, del Dios que yo conozco, hablarle del Cristo que salva. Es lo que ellos están necesitando. Y dice que tomó aceite el samaritano y puso sobre la herida. Y luego tomó vino. El vino no era que correspondía a los borrachos como el nuestro. Una sustancia que sacaba las bacterias. Era como un antiséptico. Y limpió las heridas. Y luego el samaritano lo vendó al malherido. Lo puso en su cabalgadura.
Y él dijo, aquí no terminó mi trabajo. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a un refugio, a un lugar seguro. Y le habló al mesonero y le dio dinero y le dijo, si hay algo más pendiente, a mi regreso te lo pagaré. Detrás de esa historia que Jesús nos cuenta, nosotros sabemos que hay una lección para nosotros. El samaritano de esa historia es Jesús. El samaritano era una persona despreciada, rechazado, era considerado un mestizo. Y esa fue la experiencia que tuvo Jesús. La gente le rechazó, la gente le despreció, no lo reconoció como el Hijo de Dios. Y cuando vemos la presencia del aceite, eso es un símbolo, es una figura de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando vemos la presencia del vino, eso nos recuerda el poder limpiador de la sangre de Cristo. Y cuando le pone en la cabalgadura, eso tiene que ver con la promesa que Jesús nos ha hecho a nosotros como iglesia de que un día estaremos eternamente en gloria. Y cuando habla del mesonero, está hablando de Dios que lo recibe al malherido. Y cuando habla del mesón, le habla del refugio perfecto, el cielo que nos espera a nosotros, los hijos de Dios. Eso es lo que vemos ahí en esa historia. Eso es lo que encontramos ahí en esa historia, hermano. Y ahí estaba el samaritano y ese es el espíritu que nosotros necesitamos. Es el espíritu, hermano, que nos mueve a la acción, que nos permite ir en la búsqueda de ese mundo que está desesperado, gritando, pásennos a ayudar. Y ahora nosotros, en un estado de confusión, pensamos que nuestra misión es venir cada tanto a una reunión y ahí se termina todo. No solo tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, a fortalecer nuestra comunión con Dios, también tenemos que hacer algo por otros. El mundo nos está llamando, ellos nos están pidiendo, pásanos a ayudar, pásanos a ayudar. Y frente a ese pedido, ¿qué hace la iglesia de Cristo? Responde con silencio, responde con indiferencia, responde con más adelante vamos a pensar y vamos a ver cómo hacemos y cómo podemos ayudarlos. Pero la iglesia de Cristo necesita tener ese espíritu del samaritano y entrar en acción. Aquí en Hechos 16 y el versículo 10 que hemos leído, lo abordamos otra vez, hermanos. Observe el versículo 10 otra vez. Dice la palabra que Pablo, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Y eso es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, que tomemos el mensaje del evangelio y vayamos a esas almas sufrientes, a esas almas necesitadas y le anunciemos la palabra del Señor. Dice Pablo, lo dimos por cierto, es decir que no había lugar a error, era sí o sí, teníamos que ir a predicar el evangelio. El varón macedonio nos llamaba, nos reclamaba, nos rogaba. Y nosotros vimos la necesidad y allí fuimos. No nos escondimos. Y aquí nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Y para qué le vamos a hablar el evangelio a la gente? Para que ellos encuentren un refugio eterno. Esa es la palabra, subrayar, eterno. Un refugio eterno es el lugar donde Cristo nos salva y nos pone por toda una eternidad. Permítame recordárselo a través del evangelio de Juan. Si puede ir ahí por un momento al Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Quiero hablarles ahí un poquito acerca de ese refugio eterno. Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Y una vez que llegamos ahí, ponemos la atención en el versículo 27. Evangelio de San Juan, el capítulo 10 y el versículo 27. Es el Señor Jesucristo el que está hablando allí. Observe cómo dice el Señor, Juan 10, verso 27. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
mayor que todos y nadie las Padre. Aquí hay un llamado del Señor. Y ese llamado se prolonga en esta noche. Y el Señor viene a llamar a sus ovejas. Y dice, las ovejas oyen mi voz. Otro texto del Evangelio dicen que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Le interesa la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios, se aferra a la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna. Si alguien viene y me dice, sí, yo era salvo, pero yo perdí la salvación, usted no es oveja de Cristo. Porque las ovejas, Él les da vida eterna. No, pero yo hice tal cosa, pensé tal cosa. El que le da la vida eterna es Cristo, no son los hechos que usted hace. Lo que le da la salvación eterna es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dice, estas son mis ovejas, yo las conozco y yo les doy vida eterna. Si tienes vida eterna, eres de Cristo. Si no tienes vida eterna, necesitas conocer a Cristo. Y dice aquí, hablando del mismo refugio, en la figura que usamos del samaritano y el mesón, refugio perfecto donde Dios el Padre recibe a los malheridos. Aquí vemos la figura también, obsérvela, dice verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos del Señor, el refugio eterno. Y luego dice él en el verso 29, mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi Padre. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna, porque son salvos por Cristo, porque están en el refugio perfecto donde Cristo pone a los salvos eternamente. Pues aquí estamos. Ahora quiero contarles qué pasó con ese varón macedonio. Y dice la palabra de Dios que el varón macedonio le dijo a Pablo rogándole, pásanos a ayudar, pásanos a ayudar. Y hermanos, si nosotros vamos detrás de las almas sufrientes, si vamos detrás de las almas dolidas para ayudarles con el mensaje del Evangelio, tenemos que entender que el Evangelio, dice la Escritura, es el poder de Dios para salvación. Exactamente, Pablo dice en Romanos 1, verso 16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Dice a los Corintios capítulo 1, verso 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para nosotros los que se salvan es poder de Dios. Ese mensaje transformador es el mensaje salvador, el mensaje del Evangelio. El varón macedonio le llamó. Y Pablo dice, entendimos que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora mire lo que pasó. Solamente deme atención. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Solamente recuerde esto. Capítulo 16. Pablo se encuentra allí con una mujer. En el verso 14 al 16 se llamaba Lidia. Era una vendedora de púrpura, vendía telas, tenía sus negocios. Y un día fueron allí junto al río a observar el río, tomar el aire fresco. Y Pablo vio ahí esa mujer y se le acercó y le habló del Evangelio. Y esa mujer creyó en Jesucristo. Ella pertenecía a lo que era Macedonia. Ese fue el primer fruto de Macedonia. Fue el primer resultado por obedecer el llamado del varón de ir y anunciarles el Evangelio. Y esta mujer les presionó y los llevó a la casa y la familia de ella creyó en Cristo y fueron bautizados. Cuando termina esa historia, allí también en el mismo territorio que correspondía a Macedonia, Filipos, Corinto, todo eso era la región de Macedonia. Hay una chica con un espíritu de adivinación, un demonio que le daba mucha ganancia a sus amos, y Pablo le predica y Pablo le libera a esa mujer, y eso le valió que a él junto con Silas lo metieran en la cárcel en Filipos. Y ahora ya estamos en el capítulo 16 y el verso 25. Aquí están los resultados del llamado del varón de Macedonia. Y ahora Pablo está en la cárcel. Ya fue salva Lidia, su familia fueron bautizados. Ya fue liberada esa muchacha con espíritu de adivinación. Y ahora los meten en la cárcel y cantaban. ¿Hasta qué hora? ¿Alguien recuerda hasta qué hora cantaban? Hasta la medianoche. Amén. Aquí hay alguien que está lúcido hoy. Hasta la medianoche. ¿Y los presos? ¿Qué pasaba con los presos?
Los oían cómo cantaban después que lo habían apaleado, hermanos, porque le pegaron con varas, dice la Biblia, a Pablo y al misionero Silas. Y entonces le pusieron en el calabozo de más adentro y de pronto un temblor de tierra, las celdas se abrieron, el carcelero toma una espada, quiere quitarse la vida. Pablo le dice, no hagas eso, todos estamos aquí. Y dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Alguien recuerda exactamente ese versículo? ¿Cuál es? Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo. Y ahora el carcelero creyó en Cristo y lo lleva a su casa y le presenta a su familia y le lavaron las heridas a Pablo y a Silas y todos creyeron y todos fueron bautizados. El llamado del varón macedonio empezó a dar frutos, hermano. Lidia y su familia se convirtieron, el carcelero y su familia se convirtieron, una muchacha con espíritu de adivinación fue liberada. Habían los frutos, hermano, y Pablo va a la primera región, a Tesalónica, y empieza a predicar allí, y ya tiene que seguir leyendo ahí Hechos capítulo 17 ya, y empieza a predicar y funda la iglesia, los tesalonicenses, a la cual le escribe 2 cartas, y luego Pablo funda la iglesia de Filipos, la de Filipenses, y luego Pablo va y funda la iglesia de Corinto. ¿Y dónde empezó todo eso? Con el llamado del varón macedonio. Y si nosotros respondemos al llamado, ¿dónde vamos a terminar predicando? ¿Hasta dónde nos va a llevar el Señor? Y cuando Pablo le escribe a los corintios para juntar una ofrenda, él les habla de la iglesia de Macedonia, porque en Macedonia también tuvieron su iglesia. Y todo comenzó con el llamado de un varón y un hombre con corazón abierto y decidido de ir y anunciarles el evangelio. El resto lo hace el Señor. Amén. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos llama, nosotros vamos, y Dios es el que le da la salvación y el perdón de pecados y el cielo eterno a los que creen en Jesús como el Salvador. Eso es lo que sucedió. Y ahora, en la parte final de nuestro mensaje, yo quiero hacer un llamado al pecador. Yo quiero hacer un llamado al pecador. Yo le diría al pecador que la vida es un viaje corto. Todas nuestras vidas tienen finales inesperados. Algunas vidas son breves, otras son más extensas. Santiago en la Biblia, en la carta de Santiago, él dice en el capítulo 4 y en el versículo 13 y 14, él se pregunta allí, ¿qué es la vida? Y la respuesta a esa pregunta, dice el texto, la vida es como neblina, aparece y desaparece. Una mañana estamos, no podemos ver a 1 metro de distancia frente a mis ventanales, hay árbol, muchas veces en el año no veo los árboles en la mañana. Llega a las 9 de la mañana, a las 10 ya el sol está fuerte y entonces la neblina no está más. Así es la vida nuestra, es una vida breve. Es una vida, hermanos, que no sabemos cuándo termina. Por eso es bueno tomar buenas decisiones con Dios. Pensando en Bolivia y en sus carnavales, hubo muchas vidas que se apagaron brevemente. Del mes de enero hasta la semana pasada, en 4 accidentes, desde Villazón para que se ubiquen hasta Oruro, todo el territorio de Potosí, pasando por Uyuni, 4 accidentes y murieron gente, jovencitas de 22 años, 21 años, que eran cercanas a nosotros de los medios de comunicación acá, de las radios. O sea que no eran todos esos números que pertenecían a gente desconocida. Algunos de los muertos supimos quiénes eran y les conocimos. Vidas jóvenes, 4 accidentes. Solamente en los últimos 2 que hubo esta semana, del 1 al 4 de marzo, murieron 74 personas, 2 choques. Uno de ellos un colectivo que se llamaba Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero Dios no estaba tan atento allí porque el chofer estaba borracho, tenía en su cuerpo alcohol 4 veces más de lo permitido, 4 veces más. En el accidente que el colectivo que venía de Oruro a Villazón,
El chofer era un muchacho de 24 años sin experiencia y no tenía su carnet en condiciones, o sea, no calificaba para manejar una flota de esas. Una vagoneta, un auto chocó un colectivo y lo desbarrancó. Entre 500 y 800 metros se fue esta semana. El chofer de la vagoneta sobrevivió y dijo, me quedé dormido. 31 vidas se apagaron así, de la nada. Así está el mundo de hoy. El mundo de hoy que nos llama a nosotros, pásanos a ayudar. Es un mundo que está atrapado en el pecado. Es un mundo que está desesperado, solamente que nuestros oídos no están bien. La cantidad de accidentes que hubo ahora en el carnaval, una piedra cayó en Tarija sobre una camioneta esta semana que pasó, 2 personas murieron, así, una roca enorme se desprendió. 3 niños fueron muertos, 2 en Santa Cruz, uno abusado por el padrastro de 16 años, escuche eso, abusado, 1 añito, muerto, 2 niños muertos en Santa Cruz, otro en La Paz, el padrastro le pegó un golpe en el pecho, 4 añitos. Todo esto lo vimos en el carnaval. En Bolivia se dice así en el carnaval, el diablo anda suelto. Y yo le agrego, y muchos andan de la mano con él. Y son las cosas que hemos visto. Un joven borracho en Oruro, 21 años, tengo su nombre todo, se quiso descolgar de la grada en el carnaval de Oruro esta semana. Su dedo quedó enganchado, su dedo ahí. Y él se fue a su casa. Estaba tan borracho que ni se enteró que su dedo había quedado ahí en la grada. Hasta que se estaba desangrando y lo llevaron a atender. Ahora la familia, pareciera risueño, para cumplir con un ritual religioso, estaban reclamando su dedo para hacer un entierro del dedo. Estas cosas han pasado ahí. El mundo que grita, pásanos a ayudar. Porque el gobernador de Oruro, de Potosí, disculpe, él dijo, vamos a declarar 5 días de duelo, pero sin cesar las festividades. O sea que el dolor que sintieron por los muertos fue solamente lo que ocupó, las letras que ocuparon un renglón, pero no cambió ninguna actividad. Se siguieron emborrachando, se siguieron festejando, gente tirada por todo eso, por el camino, hasta este miércoles último que terminó, el miércoles de cenizas. Y muchos que se redujeron a cenizas, y familias, inmoralidades por todos lados, de las peores que se pueda imaginar. Ese mundo, de ese le estoy hablando, es el que nos grita hoy, pásanos a ayudar. Porque acá también tenemos una réplica, y no solamente de los que pertenecen a la comunidad boliviana que están acá, que han hecho todo eso, como esa chica Natalia que la han matado a golpes, que andaban reclamando su cuerpo y bueno, ahora ya han podido enterrarla. Y esas cosas, yo vengo planteando en los programas de radio y en las charlas con la gente de los medios de comunicación, todo lo que pasa en las fraternidades, en las comparsas y en todo eso, alcohol y inmoralidades, todo de lo peor. Ese mundo no conoce a Dios. Esa es la gente que nos llama, que vayamos a ayudarle. Porque su mundo es el alcohol y nada más. No conocen otra cosa que el alcohol. El alcohol los idiotiza y el alcohol los anula y el alcohol los mata. Y ellos están aferrados al vicio. Pues lo último que les voy a decir sobre Bolivia es que toda esta gente que anda con tantos accidentes, porque la lista es larga, pero todo esto, toman la coca y la machucan. Para nosotros sería machacarla, pero la machucan. Y le ponen coñac a la coca. Y le ponen pastillas antidepresivas. Algunos le ponen café. Les ponen productos químicos. Y se hacen sus bolitos y andan así. Todos saben aquí de qué estoy hablando. No duermen, no descansan, no comen bien. Y los muertos están tirados por las rutas, por todos lados. Esa gente no conoce a Dios, esa gente no conoce a Cristo, esa gente se parece a este varón macedonio que nos llama a nosotros, vengan a predicarnos, ayúdenme porque el final nuestro va a ser ese, un final de alcohol, tirado un día en un callejón. Si usted vio el mes que pasó aquí en la avenida Roca, un accidente, se dio vuelta toda una camioneta, adentro 9 mujeres bolivianas borrachas, 9. Ese es el final de la gente que no conoce a Cristo. Están en esa dirección. Esa es la clase de persona que nos grita a nosotros. Vengan a ayudarnos, háblennos del Evangelio. Necesitamos ser salvos. Están en un camino de perdición, encadenados a los vicios. Son gente que tienen vida corta, van a tener así.
necesitan la vida eterna que está en Cristo. Ese es nuestro trabajo, ir hacia ellos y hablarles el mensaje del Evangelio. El diablo le ofrece sus vicios, con esa arma los seduce, con esa arma los conquista y después con esa arma de los vicios los destruye a uno por uno. Ese mundo es el que necesita el Evangelio que usted conoce y que yo conozco. Es el mensaje que tenemos que llamar. Ellos son el varón macedonio de nuestros días y nos están diciendo, pásanos a ayudar, ven aquí, venga a ayudarnos. Porque nuestra familia parece un infierno, todo aquí se está incendiando, todo se está volviendo ceniza, todo se está terminando. Necesitamos del Evangelio, necesitamos de Cristo, necesitamos acerca de Dios. Pues así es, mis hermanos. Terminaré el mensaje de hoy citando a Jeremías. Si puede ir ahí un momento, por favor, al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 31. Versículo 34. Jeremías, el capítulo 31. Versículo 34. Y una vez que encuentre eso, le voy a decir un comentario sobre un hecho curioso de esta semana. Lo voy a poner en ese término, un hecho curioso. Un hombre de la colectividad boliviana, en realidad es un grupo. Sé bien quiénes son ellos. Salieron en las noticias, no solamente en las radios de la colectividad, también en la televisión argentina. Y vendían unos terrenos ahí en Virrey del Pino. Y aquello todo, el domingo que pasó, llegó la policía. Habían llevado gente en colectivos. Y ahí tenían los supuestos planos y todo eso. Llegó la policía y lo llevaron preso a uno de ellos, joven. El martes ese joven estaba libre, porque el martes era el día de la chaya. Y ahí andaba en el mismo lugar, chayando. Por si alguien no sabe, ese es tirar, un ritual donde tiran alcohol en la tierra. Porque de acuerdo a los ancestros y a la costumbre, el Dios andino es la tierra, es la Pachamama. Muchos de ustedes saben, la primera semana de agosto se celebra ese culto y todos andan ahí, pero le dan más adentro a su cuerpo que a lo que le tiran a la tierra. Pero al margen de eso, dice la Biblia, en Santiago capítulo 1, dice, hermanos amados, no os engañéis. Y habla del Dios de los cielos, en el cual no hay variaciones de luces ni de sombra. Nuestro Dios no está ahí en la tierra. Ese es un Dios falso. Usted puede tener un respeto por las costumbres ancestrales y todo eso. Eso va por un lado. Pero el Dios verdadero está en su trono. Y dice que Él es el que nos da toda la bendición. Porque la bendición no viene de abajo, viene de arriba. Y ese es el Dios que hay que buscar. Y el Salvador vino de arriba, el Señor Jesús vino de arriba. Él es el Salvador. Las cosas por su nombre, mis hermanos. Y entonces nosotros tenemos que ponernos serios frente a esto. Porque hay un mundo desesperado que grita, pásanos a ayudar. Ya vamos a leer Jeremías y vamos a terminar, pero le voy a citar con propiedad el texto que le cité. Dice Santiago 1:16, así, deme su atención. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, esa palabra significa regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no de la Pachamama. Desciende de lo alto. Si usted es hijo de Dios, grábese esto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando yo predico estas cosas, a mí no me importa si cuando vaya al fútbol de la colectividad el domingo o esté en los programas de radio en esta semana, algunos me retiran el saludo, me miran mal, quieren ofenderse, agredirme, lo que sea, pero esta es la verdad acá. Esta es la verdad. Y a la gente hay que hablarle con la verdad. Y dice ahí Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, no de la Pachamama.
Otro día les voy a predicar, pero terminamos con Jeremías 31, verso 34. Y Dios habló hoy a su vida. Hay algo de lo que se dijo en esta noche, en este lugar, que fue para usted, para su corazón. Hay algo de lo que se dijo en esta noche de la palabra de Dios que usted necesita eso. Y hay algo de lo que se habló en esta noche que Dios exige que usted tome una clase de decisión en esta noche. Usted lo sabe. Y dice aquí Jeremías 31, verso 34. Dice la palabra, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Otra vez, la última frase, dice, y perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. No es el único texto en la Biblia que dice esto. Muchas veces en las páginas de la palabra de Dios, Dios nos revela el sentimiento de su corazón. Él está dispuesto a limpiar nuestra maldad. Él está dispuesto a olvidar nuestro pecado. Pero necesitamos creer en Jesús como el Salvador. Dice Dios, yo nunca más me voy a acordar de su pecado. Pero si Cristo está en el medio. Si Cristo está en el medio. Si Dios pone su mirada sobre nosotros directamente, descubre la clase de ser pecaminoso que somos, hombres y mujeres, encadenados al pecado, llevando pesadas cargas del pecado durante años. Y si Dios nos mira directamente, no hay nada que podamos ocultar a su mirada. Pero si Dios nos mira a través de Cristo, entonces Dios nos va a ver limpios. Nos va a ver sin pecado, porque la sangre de Cristo es la que nos limpió todos nuestros pecados. Hemos cantado aquí en esta noche sobre el poder que hay en la sangre de Jesús. El poder que hay en la sangre de Jesús. Y hay alguien aquí en esta noche que dice, Dios me ha mostrado claramente hoy mi condición de pecador. Y si yo entiendo que esa es mi condición, entonces esta noche estoy necesitando un Salvador. Eso es lo que dijo el varón macedonio, pásanos. Y dice Pablo, entendimos que nos estaba llamando para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio que habla la Biblia? La palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, las buenas noticias? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Esa verdad usted la encuentra leyendo 1 Corintios 15, del verso 1 al 5, usted va a encontrar esa verdad. Y ahora ponemos nuestra mirada en la cruz. Yo sé que eso sucedió hace 2000 años, pero allí hay una sangre que fue derramada. Hay una sangre que Dios dice que tiene un poder continuo. Esa sangre tiene un obrar continuo. Y en este 8 de marzo del 2025, esa sangre que Cristo derramó en la cruz tiene el poder de lavar nuestro pecado, de quitar nuestro pecado. La sangre que Cristo derramó en esa cruz hoy, en esta reunión, tiene el poder de abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. La sangre de Cristo no ha perdido su poder. Su obra fue perfecta, su obra fue completa. El apóstol Pedro, hablando de ese hecho en la cruz, dice que Jesús cargó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Él llevó nuestro pecado ahí al madero. Y ahora, frente a esa cruz, nos damos cuenta que somos pecadores. Si usted cree eso, está en sintonía con la Biblia. Porque la Biblia dice así, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es más, hasta el salmista decía en el Salmo 51 y en el versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre es pecador por naturaleza y es pecador por elección personal. Y ahora el hombre tiene que empezar a encontrar una solución para este problema, porque la decisión que tome repercutirá por toda la eternidad. Si usted le da la espalda a la cruz, y aquí Él murió en esa cruz por los pecados,
La Biblia ya le dice que hay un lugar de fuego eterno, de tormento eterno que le espera. Es el lugar que se llama infierno, el lago que arde con fuego y azufre, y tiene una cantidad de nombres en la Biblia. Pero ese es un lugar real. Y aunque algunos se pueden asombrar, hay muchos sufriendo ese tormento en esta hora, en ese lugar. ¿Cuál fue la razón? Nunca creyeron en Jesucristo como el Salvador. Jesús hizo la obra en la cruz. Él se ofreció allí como el Salvador de este mundo. Y ahora usted dice, yo soy pecador, entonces murió por usted. Yo soy pecador, Él murió por mí en esa cruz. Y un día yo tuve que resolver esa diferencia con Dios y creí en Jesucristo como mi Salvador. Lo puedo recordar perfectamente. Fue un día 10 de junio del año 1979. Fue mi encuentro con Cristo cuando reconocí que un hombre pecador, camino al infierno, Él lavó mi pecado con su sangre preciosa. Él me salvó y yo dije tiempo después, y eso fue maravilloso y Él me dio vida eterna. No quiero quedarme con eso, yo quiero vivir para comunicar esta verdad. Y ya pasaron 45 años y estoy hablando hasta en esta noche de esa verdad, de que Jesucristo salva y salva eternamente. ¿Es pecador? ¿Es pecadora? Ahí en Jesús usted puede encontrar el Salvador. Decía el texto de Juan que leímos en esta noche. Dijo Jesús, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna. Él está aquí en esta noche para darle vida eterna. Si usted no lo conoce todavía, Él está aquí en esta noche para darle vida eterna. Pues todos recordamos la escritura que dice el Señor Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Y acá somos más de 3 reunidos en el nombre de Jesús. Él está aquí. Él quiere escuchar su voz. Él sabe su realidad, pero quiere escucharla de usted, que es una persona pecadora y que quiere creer en Él como el Salvador. Usted no está creyendo en la iglesia, en una religión. Usted necesita creer en Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz. Él y solo Él puede ser su Salvador. Y en esta noche usted puede tener la vida eterna. Y esto no es prometido por el predicador, sino por la palabra de Dios que dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Necesita venir a Cristo en esta noche? ¿Necesita encontrarse con Jesús como el Salvador de su vida en esta noche? No se demore. Fíjese, el varón macedonio dijo a Pablo, pásanos, pasa y ayúdanos. Y Pablo, y aquello fue ver salvación de almas por todas partes y almas que se salvaron por toda la eternidad. Porque un hombre y otro hombre levantaron su voz y anunciaron el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias. Cristo murió en la cruz por el pecador. Cristo fue sepultado y Él resucitó. Y resucitó con promesas como esta, donde yo estaré, vosotros también estaréis. Él dijo estas promesas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Quiere usted ese lugar? Tiene que poner su fe en Cristo y que Él sea el Salvador de su vida en esta noche. Y los que ya somos del Señor, ahí está nuestro mensaje. Dios vino esta noche a través de su palabra a llamarnos y a recordarnos que hay un mundo sufriente, hay un mundo desesperado, hay un mundo que está dando gritos desgarradores, pidiéndole a los hijos de Dios, pasen a ayudarnos, vengan a ayudarnos. Necesitamos de su prédica, necesitamos del Evangelio, necesitamos de la salvación en Cristo. Pasen a ayudarnos, vengan. Se están hundiendo. Están enfrentándose a la muerte cada día. Y usted y yo podemos ponerlo frente a Cristo, frente al Salvador. Y Él sabe cómo perdonar. Y Cristo sabe cómo salvar. Y Cristo sabe cómo dar vida eterna. Solamente hablemos de Él. Ese es nuestro trabajo como iglesia. El mundo nos llama, nos grita, nos ruega como a Pablo. Pasa, ayúdanos. ¿Qué le diremos al Señor hoy? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, vamos a orar a Dios ahora para cerrar este momento. Y pensando en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habló en esta noche. Pensando que estamos en este lugar que es de privilegio. Estamos cantando al Señor, disfrutando de una comunión con hermanos, tenemos la palabra de Dios. La mayoría de los que estamos aquí tenemos la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, que somos herederos de la vida eterna, que somos miembros de la familia de Dios.
Pero hay algunos que necesitan una decisión en esta noche. Venir a Cristo. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora para ayudarle al que todavía no conoce a Cristo. Y dice, yo me doy cuenta que soy un pecador, necesito un Salvador, quiero conocer a Cristo. ¿Cómo hago? Hable con Él. Él está aquí en esta noche. Pero ¿qué le digo? ¿Cómo hago? Solamente dígale que usted es una persona pecadora y necesita que Él sea su Salvador. Pues haré una oración ahora por usted. Solamente con la aclaración que mi oración no le va a salvar. Mi oración solamente le va a ayudar como una guía para que usted se encuentre con Jesús en esta noche y Él sea su Salvador. Si está decidido entonces, ore ahí en su corazón o con palabras como usted prefiera. Y dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y ahora entiendo que has muerto en la cruz por mis pecados. Yo quiero creer en esta hora, Jesús, en ti, como mi Salvador. Yo quiero en esta noche que tú me des ese regalo de la vida eterna. Creo en ti, Jesucristo. Y si usted ha hecho esa oración, me gustaría mucho que antes de terminar todo, usted me haga saber, porque queremos animarle a que usted sea un seguidor de Cristo. Dice la Biblia que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Padre, gracias te damos en esta noche por cada alma, cada persona aquí en este lugar. Y gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y pedimos para que ella esté trabajando en cada vida, porque hay decisiones por tomar. Algunos para animarse a anunciar el mensaje precioso del Evangelio, otros para confiar en el mensaje del Evangelio y en la salvación eterna en Cristo. Que tu palabra obre con poder en esta hora, que pueda cubrir cada necesidad en cada vida. Ayúdanos, Padre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra, que Dios bendiga sus decisiones en esta noche. Les cuento